Muy bien. Entonces, salvamos formalmente 18 de mayo. Tenemos una nueva clase de legislación en la carrera de Ingeniería en Petróleo de nuestra querida Universidad de Buenos Aires en la FIUBA. Lo primero que les voy a compartir tiene que ver con la clase que viene, que es feriado. Así que van a poder descansar, pero como la vida es así, van a tener un trabajo práctico para hacer. Este trabajo consiste en ver un video de una clase que yo di en Ciencias Sociales, donde el licenciado Nicolás Gadano cuenta la historia de los hidrocarburos en Argentina. Él tiene un libraco así, grandote, lo tengo por ahí. Miren, ¿lo conocían? Ah, No. Yo no, al menos. bueno, van a la Feria del Libro, ya terminó, van a una biblioteca, a una librería y se lo consiguen, porque alguien que está en Oil and Gas no puede no tener este libro, así que se lo van leyendo de a poquito. Lo que hace en esta clase Gadano es mostrando fotos, pasar los documentos e ir haciendo el raconte histórico de la evolución. El libro va de 1907 con el descubrimiento hasta 1955 la caída de Perón. Entonces, se miran ese video y después tienen 8 preguntas para responder, ¿sí? O sea, ténganlas a mano mientras va pasando la grabación, así van pescando lo que dice ahí. Algunas de estas cosas las vamos a ver ahora en clase, pero esto es más bien histórico. Quiero que tengan eso en la cabeza para cuando lean la legislación, ¿no? Que es lo que vamos a ver. Que no, una cosa sin la otra no se entiende. Y la fecha les puse el 1 de junio. O sea, tienen la semana que viene es feriado, la otra. O sea, para la otra clase, la próxima clase, ahí tienen para entregar. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, perfecto. Lo que voy a hacer ya en este momento es mandárselos por WhatsApp. Así no me olvido. Es el TP5 tenemos. ¿Cómo estamos trabajando este año? Impresionante. Los hago ir a pasear por Buenos Aires y después trabajar. Bueno, ahí fue. Entonces, avanzamos. Estábamos la clase pasada viendo esto. Tengo que venir acá. Bien, ¿están viendo ahí? Un, dos, tres, llamando. Sí, sí. Sí, Quise, yo la con el micrófono apagado, re quise chistoso. desmutearme y había apretado el lapicito y no lo podía sacar. Bueno, ¿dónde habíamos dejado la semana pasada? Esto lo habíamos visto. Esto lo habíamos visto. Acá, profe. En la diapositiva anterior era, me parece, este cuadrito así. Acá. Hasta ahí lo vimos. Hasta ahí lo vimos. Bueno, vamos a arrancar acá. Eso ya no. Bien. Listo. Volvemos un poquito acá. Fíjense, tenemos ley de hidrocarburos en el 67, las leyes de privatización, de reforma del Estado, con el menemismo en el 89, y acá arrancamos ya en esa década de los 90, la famosa década, ¡hey! Década de los 90, ¿sí? La ley de federalización. Ahí vamos a arrancar. Entonces, va a haber un primer intento para lograr lo que vamos a tener que esperar 2 años más después para que se dé. ¿Qué es? Que pase el dominio originario, los recursos naturales, a las provincias. Esto que llamó federalización o provincialización
estuvo primero en esta ley 24.154, pero Lázaro, que tenía dos objetivos. Por un lado, ese traspaso a las provincias del dominio público se llamaba aquí, cosa que no sucedió porque tenía que salir una ley antes de una fecha y de fin de ese año y no salió. Pero la segunda parte tenía algo que después lo vamos a estudiar, que es la privatización de YPF, en el sentido de privatización de pasar de sociedad del Estado a sociedad anónima. Pero todavía la seguía manejando el Estado. Entonces, en esta ley se ratifica algo que había pasado en un decreto 2 años antes, que era la transformación en sociedad anónima de lo que antes era yacimientos petrolíferos fiscales y pasó a ser sociedad anónima. Bien, o sea, nos sirve como de antesala para esto que se va a dar en 94. Ustedes ya lo vieron cuando vimos todas las partes de la Constitución. Bueno, este artículo 124, infine, ¿qué quiere decir infine? Ni idea, profe. ¿Implica? ¿Por qué no digo infine? ¿Porque no sé inglés? Can. No, porque esto es latín, ¿sí? Y es un término que harían bien en aprendérselo, porque los abogados lo usamos mucho. Tiene que ver que es la última parte, el final de ese artículo. Muchas veces como el párrafo final de ese artículo. Hay artículos que son muy extensos, entonces con esto me mandan ya al final y es una frase en latín, entonces no la tengo que decir en inglés. Bien, ¿qué dice el 124? Esto corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. ¿Sí? Esa frase va a cambiar todo, o casi todo. Pero la pregunta ¿es operativo o necesito una ley que lo reglamente? Y así nos vamos a ir a la ley corta que va a venir después. ¿Sí? Esta, la de 2006. Bien, ¿por qué llamamos ley corta? Ya lo vimos en clase. ¿Por qué? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Se fueron a dormir la siesta? ¿Están muteados? ¿Me van a dejar solo acá? Me voy a dormir la siesta yo. No, es que no me acuerdo. Modifica el primer artículo. Sí. O Bien, sea, pero ¿por qué corta? No, no me acuerdo. es corta por eso, porque modifica pocos artículos de la ley de hidrocarburos, la de 1907, perdón, la de 1967, y por eso es corta. No es que se llame corta, sino que se la denomina en la práctica. Eh, porque lo único que modifica es la titularidad, ¿sí?, del dominio de los hidrocarburos. El resto sigue siendo aquel viejo decreto ley 17.319, el que va a seguir vigente. Entonces, ¿qué se dice acá? Que los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional o de los estados provinciales. No elimina el Estado Nacional. ¿Por qué sigue estando el Estado Nacional acá? Según el ámbito territorial en que se encuentra. ¿Por qué sigue estando el Estado Nacional? ¿Por qué creen? ¿Qué cosa va a No mantener el Estado? O sea, que los recursos no eran de las provincias. Los recursos no eran de las provincias, van a pasar a ser ahora de las provincias, pero no dice solo de los estados provinciales como dice el artículo 124. Dice también del Estado Ah, Nacional. Porque, ¿cuáles son los hidrocarburos que va a seguir manejando el Estado? ¿Dónde están esos hidrocarburos? El Estado Nacional. todos los de la cuenca del Golfo, toda la Patagonia no era territorio nacional. Sí, en el 2006 ya no, porque eso Ah, se provincializa en el 50 y pico. ¿Qué le queda entonces?
¿Qué no es provincia? ¿O dónde termina una provincia? ¿Cuáles son los límites de una provincia? Yo se Geografía me, de tercer año. ¿Cómo decís? que se me ocurre el puerto, pero no. ¿El? El puerto, Ah, tipo, el puerto. Bien, va por ahí. ¿Qué quiere decir que hay un puerto? ¿Dónde está el puerto? o sea, ¿cómo, dónde está? O sea, está fuera de la provincia, Bien, el- límite de la provincia. bien. El puerto está en el límite de la provincia sobre un río, ¿sí? Sí, Tenés el río de la Plata, tenés el puerto Santa Fe también, Puerto Buenos Aires, Santa Fe. Pero lo más importante no es tanto el puerto, sino que ese río, cuando avanza, llega a un límite. Si vos bajás del río de la Plata, ya no tenés más río, tenés el mar, tenés el océano. Entonces, no, un límite para las provincias son lo que se llama las 12 millas sí, desde el territorio, desde el continente. O sea, del continente la provincia sigue siendo, o sea, el territorio sigue siendo provincia, el lecho del mar y la superficie marina, hasta las 12 millas de lo que se llama línea de base, ¿no? Del continente. Después de las 12 millas hasta las 200 millas, sigue siendo territorio nacional. Y es de la nación, no es de ninguna provincia. Por eso les pongo un ejemplo. ¿Vieron toda la exploración offshore que se está haciendo? Dice, no, en sí. las costas de Mar del Plata y que los delfines y la ballena y la mar en coche. Y lo del proyecto Fénix, no sé si escucharon en Tierra del Fuego y así. Bueno, nada de todo eso está en territorio provincial. ¿Por qué? Porque está más allá de las 12 millas. ¿Cuántos kilómetros serían 12 millas? A ver, ustedes que son ingenieros. ¿Cuánto es una milla? No sé, me sale 1000 kilómetros, pero no, ni idea. ¡Oh! No, no ¡Hombre tengo ni idea. exagerado! No tengo ni idea. Ni idea. Paula, yo. Paula, ni idea. ¿Cuánto es una milla? No, profe, no me acuerdo. Ahí te lo averiguo. Bueno, más o menos 1,6. Más o menos. Sí, 1.60934. Exactamente. Entonces, Sí, 12 millas, ¿cuánto es? 20 kilómetros, 22 kilómetros, ¿cuánto será? Más o sí, menos. casi 20 kilómetros. Bueno, entonces imagínense, desde la costa a 20 kilómetros termina la provincia y empieza lo que es la plataforma continental argentina, que es jurisdicción nacional o jurisdicción federal, como le querramos llamar. Entonces, por eso aparece acá el Estado Nacional, porque todo lo que van a ser hidrocarburos del mar, que no sea jurisdicción provincial, bueno, va a estar la nación. Y todo el proceso offshore que se está llevando adelante ahora lo lleva la nación, no lo llevan las provincias. Las provincias tendrán alguna cuestión ambiental dentro de su marco de jurisdicción, pero esto va más allá. Bien, ¿qué dice la ley corta? Que esta la tienen que aprender de memoria, se sigue aplicando hoy y es la base del sistema porque logró que en la práctica, los papeles pasen de la Secretaría de Energía a las secretarías de provincia. ¿Qué son los papeles? Bueno, las concesiones y los permisos de exploración y de explotación, que ya se habían dado a empresas privadas o a YPF. Entonces, fíjense cómo dice. Ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos. Entonces, ejercicio del dominio y administración. No dice jurisdicción. ¿Sí? Eso anótenlo, ya lo vamos a estudiar. ¿Por qué administración y por qué no jurisdicción? Pero la clave es esta. Son transferidos de pleno derecho quiere decir a todos sus efectos, ¿sí? Todos los permisos de exploración y las concesiones de explotación de hidrocarburos. Son transferidos de dónde a dónde. Bueno, de Nación, Secretaría de Energía,
a cada una de las provincias donde estaban esos yacimientos. Claramente son las provincias cordilleranas y la Patagonia. Las provincias serán autoridad de aplicación y van a ejercer sus funciones como contraparte de los permisos. Como ahí los permisos de concesiones tenían un plazo, había que cumplirlos. Entonces, el efecto inmediato es que no pasó nada. Pero unos años después, 3, 4, 5 años después, empiezan a vencer esas concesiones o están próximas a vencer. Entonces ahí es donde la provincia se pone los pantalones, dice, ahora la autoridad de aplicación soy yo, y empieza a negociar las prórrogas de esas concesiones. Lo primero que hacen las provincias es negociar prórrogas. Y ahí le meten bonos, le meten un montón de cosas en esa negociación. Sigue caminando el sistema y unos años después lo que van a aparecer son nuevas concesiones, que también las da la provincia, pero ahí ya de cero. O sea, negocia áreas que estaban vacantes, bueno, hacen convocatoria, se presentan las empresas y se adjudica. Y esas adjudicaciones las hace la provincia también. Y el tercer momento va a ser uno en el que las provincias se avivan, crean sus propias empresas de hidrocarburos, empresas públicas provinciales de hidrocarburos, y le conceden a esas empresas las áreas, o se las dan en reserva. ¿Sí? Son como 3 momentos que tenemos que poder diferenciar, pero todo va a descansar en esto que pasó acá, que es que la nación le mandó las concesiones a las provincias, ¿sí? Los expedientes, no me sale la palabra. Bien, ¿qué más hacen las provincias? Ejercen funciones de control y fiscalización, te controlan a ver cómo haces la operación, te ponen multas, etc. Exigen el cumplimiento de obligaciones legales, por ejemplo, pagame la regalía, pagame el canon, cumplí con los estándares ambientales y aplica el régimen sancionatorio. Todo esto que ven acá, estos bullets, son nuevos, no existían antes. Todo esto lo hacía Secretaría de Energía para todo el país. Entonces, el efecto de la ley corta es la descentralización, la provincialización o la federalización. Pónganle el nombre que quieran. Desconcentración, ¿sí? Hay varios sinónimos. Bien, entonces, ¿qué pasó? Les acabo de decir que las provincias empezaron a crear empresas públicas, pero hicieron otras cosas también. Empezaron a dictar leyes propias relativas al monto del canon, a los montos indemnizatorios, a las multas, al costo de servidumbres. ¿Sí? Por ejemplo, Neuquén sacó una ley de hidrocarburos para la provincia y otras veces leyes ambientales. Bien, ese es el punto en el que yo personalmente, Juan José Carvajales, estoy en desacuerdo y es la base de mi tesis de doctorado. Pero simplemente para que lo sepan, no le interesa a nadie. Pero, ¿dónde descansa el punto? Para que lo vean. Acá dice administración y no dice jurisdicción. La jurisdicción va a seguir siendo del Congreso de la Nación para dictar leyes y la Secretaría de Energía va a tener algo que va a aparecer acá abajo. Fíjense, en un fallo de la Corte Suprema del año 2011, la Corte va a establecer que el artículo 124, infine, de la Constitución, solo reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales, mas no la jurisdicción sobre ellos. Dicha conclusión no se ve alterada por la ley corta porque el artículo 2 de esta ley dice que la Secretaría de Energía y el Poder Ejecutivo de la Nación, es decir, el presidente de la Nación, mantiene la responsabilidad sobre, fíjense esta frase, diseño de la política energética a nivel federal. Entonces, ¿quién hace las leyes? ¿Quién hace las políticas? La política de incentivo, las políticas de promoción, de exenciones fiscales, todo eso lo hace el Congreso y el Poder Ejecutivo de la Nación. Y eso no está en duda, ¿sí? Pasa que a veces las provincias, bueno, hacen oídos sordos, emiten sus propias leyes, etc. Pero lo importante de esto es que la ley corta logró
hacer operativo el artículo constitucional, el 124. Fíjense, 1994, reforma constitucional, tienen que pasar más de 12 años para que esto se haga carne. Y tiene que ver también con que el año 2007 había elecciones, hubo un acuerdo entre nación y provincias, etc. Hay una motivación política, pero como no estudiamos ciencia política, lo dejamos para otro. Bien. Ya voy a poner esto. Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entienden o ya se durmieron? Sí, sí, entiendo. No, Somos poquitos hoy, así que tienen que estar más activos. Bien, porque los compañeros de países vecinos nos han dejado solos. Bien, del año 2006 nos vamos al año 2012. ¿Qué pasó en el medio? Muchas cosas. Algo muy importante es que YPF había pasado a manos totalmente privadas de Repsol, que por una estrategia de negocios y un montón de cuestiones dejó de invertir, cayó la producción, hubo que importar mucho energía, eso afectó las cuentas fiscales. Bueno, un contexto complejo llevó a que en algún momento el Poder Ejecutivo tome una decisión. El gobierno de Cristina Fernández, año 2012, decide mandar al Congreso un proyecto de ley para recuperar YPF. Lo tenía Repsol, había ingresado el grupo Eskenazi, la familia Eskenazi, el grupo Petersen. Bueno, y se decide expropiar. ¿Cómo se hace con una ley? Entonces el Ejecutivo manda un proyecto de ley. Miren quién está apareciendo por acá. Bien, manda un proyecto de ley que tiene como dos partes el proyecto de ley. Una que es sobre políticas públicas y otra que es sobre YPF. Christopher, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas, profe, perdón la demora. No hay problema, estamos viendo las normas de hidrocarburos, estamos siguiendo la clase pasada. Ok, Está profe. todo en el PowerPoint, pero van a tener la grabación de esta, ¿no? De la clase pasada. No, fue presencial. Bien, ¿qué es lo primero que hace la 26741? Declarar de interés público nacional. Y como objetivo prioritario de la República Argentina, lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos y potenciar toda la cadena de valor, desde la extracción y producción hasta el transporte y comercialización de hidrocarburos, almacenaje, etc. ¿Qué quiere decir que declara de interés público nacional una actividad? Quiere decir dos cosas. Por un lado, que sea interés público implica que el Estado va a poder actuar, va a poder intervenir, que hay un interés federal. ¿Sí? Que sea interés público nacional para la nación implica que, yo puedo ir a las provincias a hacer determinadas cosas porque esto trasciende el interés provincial, el interés sectorial o geográfico, ¿sí? Y es de interés de todo el pueblo argentino. Eso ya, y declarado por ley del Congreso, donde están los representantes de las provincias, bueno, no deja lugar a dudas de que la nación tiene algo que decir. Y cuando dice objetivo prioritario, ¿sí? Esto tiene que ver con las políticas públicas. Entonces, al interior del Poder Ejecutivo de la Nación, si uno tiene que jerarquizar, ¿qué tengo que hacer? Tengo recursos limitados, tengo poco tiempo. Bueno, esto te da un indicativo. Esto es un objetivo prioritario del país. Entonces, dale bola. Hay otras cosas que podrán esperar, pero esto hay que dedicarle tiempo y dinero. Bien, ¿qué más traía esta ley? Traía una lista de principios, los principios de lo que decíamos, la política energética. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos artículo 1, declaraciones, derechos y garantías? Bueno, los principios son parecidos a las declaraciones. No son artículos así concretos, hay que hacer tal cosa, tal otra, sino es como, bueno, vamos a aspirar a tal, esto es un principio, es como que te ilumina el camino, cuando vos no sabes para dónde ir, bueno, seguí este principio.
Hay varios principios ahí. Algunos son estos que están acá, de garantizar el desarrollo económico con justicia social. Piensen, es una ley que va a promover los hidrocarburos, pero la finalidad es, bueno, no solo quiero energía e hidrocarburos. Yo lo que quiero es que esa energía y esos hidrocarburos me sirvan a mí para desarrollar el país. Y que en ese desarrollo haya equidad social, es decir, estén todos adentro, o sea, que toda la población se beneficie. Después, creación de empleo, que es algo, digamos, raro que aparezca en una ley de hidrocarburos, pero bueno, está como parte de la promoción. Y después, incremento de la competitividad de la economía. Esto es importante, la competitividad, porque si yo tengo recursos hidrocarburíferos, los puedo desarrollar, los transformo en reservas y los puedo comercializar, eso va a hacer que el costo energético de la economía sea más bajo frente a importar. Pensemos hoy GNL sale 30 y el gas acá sale 3,5. Entonces, eso hace que la economía sea competitiva y que pueda exportar productos, porque le sale más barato los insumos energéticos. Bien, esas son las finalidades de la ley. En la segunda parte de esa ley está el capítulo de YPF. Lo primero que hace es expropiar el 51% del patrimonio YPF. ¿Qué es esto de declarar utilidad pública y sujeto a expropiación? ¿Qué es la expropiación? ¿Se acuerdan cuando nosotros estudiamos el artículo 17 de la Constitución? ¿Alguien recuerda de qué se trata? Chan, 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 chan. 16, igualdad. 18, debido proceso. 19, privacidad. Propiedad, propiedad inviolable. Inviolable. Propiedad. Bien, derecho a propiedad. Inviolable. El único mecanismo constitucional para violar la propiedad, es decir, para quitarle a alguien la propiedad de un bien, el único es la expropiación. El mecanismo o la figura o la categoría de la expropiación requiere 3 requisitos para que funcione. 1, que sea declarada por ley la utilidad pública. Perdón, 1, que se apruebe por ley. 2, que esa ley contenga una declaración de utilidad pública. La utilidad pública quiere decir que, che, esto es de interés para toda la nación. Hay una utilidad que trasciende el fin privado de un particular. Y lo tercero es que yo tengo que pagar un precio por esa expropiación, lo que el bien vale. Piensen un caso típico. Yo quiero hacer una autopista. La autopista va a hacer que toda la población viaje mejor, más rápido, ahorre tiempo. Bien, pero tengo que pasar por un terreno privado para hacer la autopista. O ahora para hacer el gasoducto, imagínense. Ahí son servidumbres, pero imagínense que yo tengo que comprar un bien y tengo que tirar abajo una casa. Bueno, voy y la expropio, pero tengo que declarar por ley la utilidad pública y le tengo que pagar al dueño lo que vale. Imagínense que yo tengo una casa y dice, che, bueno, acá tenés una casa de 3 ambientes, la tengo que tirar abajo. Bueno, pagame. Bueno, ¿cuánto vale acá valor de mercado? Y no sé, $100.000. Y vos decís, ah, no, pará la mano. Esta casa era de mi bisabuelo. Tiene un valor sentimental, familiar, va más allá de los $100.000. ¿Qué te dice el Estado? A mí no me parece, no me interesa. Yo no pago lucro cesante, no pago daño moral, nada. Yo pago valor así objetivo. Pero bueno, eso al margen, son disquisiciones. Lo cierto es que el Estado decide expropiar YPF, expropiar las acciones de YPF. Y una parte de esas acciones, mayoritaria, 51%, y que ese 51% sean de una sola empresa, que es Repsol. Todo esto que yo se los digo así, después va a traer coletazos enormes. Y uno de ellos es un juicio que hoy se está tramitando en Nueva York. Pero ya vamos a llegar a eso. Acá lo que nos interesa saber es que esta ley decretó que el Estado ingrese nuevamente a YPF a manejarla, a gestionarla, que sea su accionista mayoritario.
Pero fíjense este artículo 15, dice, YPF, sociedad anónima, va a continuar siendo sociedad anónima. Y sociedad anónima abierta. ¿Qué quiere decir que es una sociedad abierta? Que cotiza en bolsa. Bolsa de Buenos Aires y en la bolsa de Nueva York, en la SEC. Y no se le va a aplicar legislación administrativa alguna. Bueno, eso ya lo vamos a estudiar. Fíjense, principios en el artículo 16. ¿Por qué se expropia YPF? ¿Sí? Esto es importante. Ustedes que van a trabajar con o a la par de YPF. Si se meten en la industria. La pregunta es, ¿por qué el Estado expropió YPF y por qué pagó un valor de 5.000 millones de dólares por YPF? Y la respuesta, que pueden ser varias, ¿sí? Tiene un viso de basamento en este artículo, el artículo 16. La gestión de los derechos del Estado Nacional se efectuará con arreglo a los siguientes principios. Y el A dice, la contribución estratégica de YPF al cumplimiento de los objetivos de la ley, de esta ley. ¿Cómo se traduce esto? Mire, si yo ingreso a YPF es para que YPF haga algo determinado, no cualquier cosa. ¿Y qué es eso? Bueno, que tenga una contribución. Cuando uno contribuye, hace un aporte, ¿sí? Trabaja en pos de. ¿Y cuál es ese aporte? Que los objetivos, los principios de la ley se cumplen. ¿Y cuáles eran? Y desarrollar los hidrocarburos, fomentar la competitividad de la economía, dar trabajo, bueno, todas esas cuestiones que vimos al principio. Ahora, este artículo no dice solo la contribución de YPF, es decir, che, dame una mano. No, dice contribución estratégica de YPF. Lo cual puede ser traducido como, esto es lo más importante que tenés que hacer ahora, YPF. Ayudarme a desarrollar los hidrocarburos en Argentina. ¿Y por qué esto es importante? Ya vamos a tener una clase sobre eso. ¿Pero por qué es importante? Porque hay quienes sostienen que YPF, como es una sociedad anónima, abierta, que cotiza en bolsa, que tiene accionistas privados, tiene que buscar generar valor para la compañía, ganar plata, ser rentable, etc. Y eso está muy bien que se haga. Pero no es lo único que tiene que hacer la empresa. Es más, si uno lee este artículo, podría decir, bueno, eso viene después de que yo logre, ¿sí?, hacer esta contribución estratégica, que es ir a todas las cuencas, desarrollar los hidrocarburos, abastecer el mercado interno, liderar la industria, etcétera, etcétera. Bien, lo único que me interesa acá es que sepan dónde está todo esto, que no son inventos ni nada, sino que está en una ley del Congreso aprobada por amplias mayorías en su momento. No sé si ustedes eran muy chiquitos, pero en el año 2012, cuando esto se dio, había como un fervor que se tradujo, fervor popular que se tradujo en esta votación. Si uno va a ver los números de la votación, no son unánimes, pero son altísimamente mayoritarios, ¿sí? La votación en el Congreso cuando esto se apruebe. Bueno, después se dice que YPF puede hacer asociación estratégica, joint venture con empresas públicas, privadas, etcétera. Así se puede asociar con quien quiera, como Chevron, ¿sí?, que fue la primera asociación estratégica. Bien. Volvemos al tema del dominio de los hidrocarburos. Dominio o propiedad o pertenencia son sinónimos entre nosotros. Ya vimos que el 124 habla de dominio originario de las provincias, que la ley corta lo hace definitivo. Acá está lo que les decía, fíjense, plataforma continental entre las 12 y las 200 millas marinas es donde entra el Estado Nacional. El único lugar donde el Estado Nacional tiene jurisdicción propia, en el mar argentino. Bien. ¿Qué pasa con la propiedad de los hidrocarburos? Si yo me voy a la Constitución Histórica, 1853-60, no dice nada. No voy a encontrar ninguna norma ahí. La legislación que vino después, bueno, ¿se acuerdan que decía nación o provincia? Pero como no eran provincia, lo ejercía la nación de hecho.
Y si no, y si eran provincias, después la nación te venía con YPF. Entonces, de alguna manera te lo imponía. Con lo cual, la conclusión es que las provincias hasta el año 2006 poco hicieron en materia de hidrocarburos. Bien, después estaban las reservas fiscales que se daban en favor de las empresas públicas. Arrancó esto ya en Comodoro y después siguió. Primera ley de hidrocarburos, esto ya lo vimos la otra vez, el Código de Minería y la ley o decreto ley 17.319. Con esto ya lo vimos. Bien, bien estratégico, interés público. Esto va de la mano con lo que veníamos diciendo recién de la declaración de interés público. Que algo sea un bien estratégico, que hablemos que la energía es un sector estratégico y los hidrocarburos sean un sector estratégico dentro de la energía, tiene muchas consecuencias. Si yo estoy hablando de sectores estratégicos, voy a habilitar que el Estado lo regule de una manera más intensa, que el Estado intervenga, que el Estado dirija. ¿Por qué? Porque ese sector no puede quedar librado a las leyes del mercado. Así es rentable invierto y si no es rentable no invierto. Yo saco hidrocarburos y me dan un buen precio y si no, me paro arriba del pozo y no saco nada. Si eso fuera una fábrica de chocolate, yo te digo, hacé galletitas si querés, si no querés no las haga, no pasa nada. Pero como estamos hablando de petróleo, gas, energía eléctrica que se genera con el gas, bueno, tiene otra implicancia. Con lo cual ahí el Estado va a estar encima viendo a ver qué pasa. ¿Invertís, no invertís? ¿En qué condiciones? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué precio? Todo eso descansa en que es un bien estratégico, un sector estratégico. Esto está declarado o ratificado por fallos de la Corte y tiene muchos efectos. ¿Sí? Y otro efecto no es solo con el privado que tiene la concesión, sino es con las provincias. Va el Estado, por ejemplo, esperen que prendo una luz, denme un segundo. ¿Están ahí o ya se durmieron? No, estamos. Estamos, profe. Bueno, cada tanto chiflen. Por ejemplo, en el año 2021, después de la pandemia, en Neuquén hubo un corte de rutas. ¿Alguien sabe algo de eso? ¿Alguien se acuerda? Yendo para Añelo, un corte de ruta durante 20 días por parte de los trabajadores provinciales de salud, que eran los que le habían puesto el cuerpo a la pandemia y exigían mejores condiciones salariales, laborales. Un reclamo atendible, razonable, pero que tuvo un método que perjudicó la producción de hidrocarburos, pues las empresas no pudieron ir a perforar y extraer el petróleo y el gas durante 20 días, 22 días en continuado. Y ahí se planteó esto en la práctica. Che, hay un problema entre el gobernador, sus sindicatos, sus trabajadores, eran trabajadores del Estado provincial. ¿Puede la nación meterse en ese conflicto? ¿Puede destrabar el bloqueo de la ruta porque la producción de hidrocarburos es un bien estratégico? ¿Está habilitada para hacerlo? ¿Podría haber mandado gendarmería a despejar la ruta? No digo una topadora a pasar por encima a todo el mundo, sino a desbloquear para que, no sé, déjame 2 carriles para que puedan pasar los micros. Obviamente el corte de ruta busca un propósito, que es darle visibilidad al reclamo y que te den bola, si no, nadie te atiende. Pero el perjuicio puede tener determinados niveles y acá se está afectando la producción de la cuenca más importante del país, ¿no? De Vaca Muerta. Bueno, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque es un caso donde se ve en la práctica. Si yo digo, che, yo soy Secretaría de Energía de la Nación, soy el Poder Ejecutivo, voy a la provincia con el Ministerio de Trabajo, con la Secretaría de Energía, con el Ministerio de Seguridad, voy a tratar de resolver esto porque las consecuencias trascienden lo que pasa en la provincia y van a afectar a todo el país y va a afectar al Tesoro de la Nación, porque si yo no puedo sacar los hidrocarburos, tengo que importar y me va a salir 4 veces más caro. Entonces, quiero que vean la traducción práctica de estos conceptos jurídicos. ¿Se entiende más o menos?
Sí, profe, se entiende. Bien. Algo que es más fácil de ver es la distinción entre el hidrocarburo cuando está abajo y cuando está arriba. Mientras que descansa en el subsuelo, en el yacimiento, ¿quién es el dueño de ese petróleo y gas? ¿El pueblo? La provincia. Claro, la gente, digamos. El pueblo, la provincia, la gente. Muy bien, serían todos sinónimos en este caso. ¿Por qué? Porque la titularidad es pública. Es del Estado, podemos discurrir si es el Estado nacional o el Estado provincial, y en última instancia el Estado es el pueblo. Entonces, todas esas respuestas son correctas. La respuesta incorrecta es decir que es del operador privado, ¿sí? Que tiene la concesión. Ahora, ¿cuándo pasa a ser del operador privado? Una vez que salió a la superficie. Cuando yo logré extraer ese hidrocarburo, inmediatamente pasa a ser de titularidad del operador. O ni siquiera del operador, de los que tienen la concesión. Vieron que a veces hay una UTE, 3 empresas y una es operadora. Bueno, las 3 son dueñas en el porcentaje de la participación en esa UTE. Pero lo importante es que ahí traspasa la propiedad al privado o al Estado si es YPF o una empresa pública provincial. Pero digamos, se deja de ser público y pasa a ser privado. Y que después lo va a poder comercializar. O sea, cuando se vende en Argentina un barril de petróleo o se vende una molécula de gas, sepan que esa comercialización la hace un agente privado y es el dueño. Y ahí sí podría, en determinadas circunstancias, decir lo vendo, no lo vendo a este precio, hay competencia, me presento, no me presento, etc. ¿Sí? Porque defino yo qué hago y qué no hago. Bien. Facultades de legislación. Legislación es dictar la ley. ¿Cuál es la ley de hidrocarburos? Bueno, ya vimos. Primero tengo que ir al 7512. ¿Cuál es? El que habla de los códigos de fondo. ¿Sí? En particular el código de minería. ¿Se acuerdan que habíamos hablado código penal, civil y comercial, laboral, aeronáutico? Todos esos códigos los dicta el Congreso, pero se aplican en todo el país. Bueno, lo mismo el Código de Minería. ¿Quién lo dicta? El Congreso de la Nación. ¿Podría dictar una provincia un código de minería para su provincia? No. Tajantemente, no. ¿Por qué? Porque ni cuando se dicta la Constitución, ni en la última reforma, las provincias mantuvieron esa facultad, sino que la delegaron en la Nación. ¿Se acuerdan el paraguas que está arriba? Bueno, las provincias lo perdieron eso. Lo perdieron al principio y no lo recuperaron después, como hicieron, por ejemplo, con el 124. Entonces, hay un solo código de minería para todo el país que contiene en su interior la regulación de los hidrocarburos. Entonces, ¿quién dicta la ley de hidrocarburos? Esto está ratificado por la Corte Suprema en este fallo que es histórico. Yacimientos petrolíferos fiscales con provincia de Mendoza del año 77. En este fallo histórico, la Corte dice, dentro del Código de Minería está el régimen de los hidrocarburos. Entonces, la conclusión es que quien dicta la ley de hidrocarburos es la nación y no son las provincias. Después habrá que ver quién la reglamenta, cuestiones más específicas, pero la ley como tal, ¿qué me dice la ley? Vayamos a la 17.319, decreto ley. ¿Qué me dice? Bueno, ¿cuál es el plazo de las concesiones? ¿Qué rol puede tener una empresa pública o una empresa privada? ¿Qué sanciones se pueden poner? ¿Qué obligaciones tiene el operador en cuanto a inversión? ¿Cuál es el porcentaje de regalías que deben pagar por esa producción? ¿Cuál es el canon que deben pagar por la superficie que explotan? Condiciones ambientales o de calidad. Bueno, todo eso, ese paquete, lo va a definir el Congreso de la Nación y se va a aplicar en cada provincia. Esta es la teoría. En la práctica, bueno,
pasa un poquito de todo, según en qué momento. Por eso me interesa que vean ese video de Gadano. En la práctica ha pasado que las provincias dictaron sus propias leyes, en la práctica ha pasado que las provincias intentaron dar concesiones en otros términos que la ley nacional, o fijar el monto de regalías o el monto del canon. Pero bueno, eso es la realidad. Yo acá les estoy dando la teoría, es decir, la regulación como está hoy en día. Obviamente, la regulación no es aséptica, hay que interpretarla. Cada uno tendrá una visión. Yo les doy elementos para que ustedes saquen sus conclusiones. Bien. Y les doy mi postura que podrán continuar o desechar. Bien. Confusión entre dominio y jurisdicción. Bueno, esto más o menos lo vimos, pero fíjense, provincias que dictaron leyes en materia de hidrocarburos. Neuquén fue la primera, después Mendoza, Chubut, Santa Cruz. Entonces, bueno, tenemos anomalías en este sentido. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí, bien. Bien, uno que me conteste por lo menos. Bueno, autoridad de aplicación. ¿Qué es la autoridad de aplicación? Es un concepto legal, jurídico, normativo, que se refiere a quién es la contraparte del privado. ¿Quién va a controlar? ¿Quién va a dar la concesión? ¿Quién va a sentarse a negociar condiciones de inversión? Cuestiones centrales en esta actividad. Bueno, va a ser la provincia. La autoridad de aplicación, después de la ley corta, pasaron a ser las provincias. ¿Sí? Y la nación para el offshore. Pero bueno, sacando eso, todo lo demás lo hacen las provincias. ¿Quién da las prórrogas de las concesiones? Lo que hablábamos al principio. Lo hacen las provincias. Bien, entonces es clave este rol, ¿sí?, para las jurisdicciones provinciales. Y surge, como decíamos, de la ley corta. Bien. Si autoridad de aplicación es provincial, ¿qué le queda a la nación en territorio de las provincias? ¿Qué puede hacer la nación? Ya hablamos que había un recurso estratégico, que había una declaración de interés público nacional. Entonces, eso me va dando algunas pautas. Hablamos de que el diseño de la política energética era de la nación. Y a eso le puedo agregar que el artículo 75, inciso 18 y 19 de la Constitución, le permite al Congreso dictar normas de promoción, de fomento, de estímulo. Con todo eso, yo puedo armar un paquete para concluir que el Estado Nacional, Poder Ejecutivo de la Nación, Secretaría de Energía, tienen facultades. Es decir, son un actor relevante en materia de hidrocarburos, incluso hoy, después de la ley corta. Una manifestación es esta que dijimos: diseño de las políticas públicas en materia energética. Y esto es clave. Por ejemplo, un plan de estímulo, como el plan gas. Por ejemplo, una ley de exenciones fiscales para que haya más promoción, para que se promocione una actividad determinada. Por ejemplo, realizar obras de infraestructura o establecer el monto de los derechos de exportación, las famosas retenciones. Bueno, todo eso lo hace la nación y son facultades propias que tienen, no delegadas en las provincias, ni retenidas por las provincias. Bien, en el año 2012, después de la ley, ¿vieron la ley que dijimos de soberanía energética, la que expropia YPF? Esa ley es reglamentada por un decreto, que es el 1277. Eso era época, no sé si ustedes recordarán, de Kicillof, ministro de Economía, que tenía una posición bastante intervencionista y quería recuperar funciones para la nación. Lo que hace este decreto es crear una comisión, tenía un nombre larguísimo, comisión no sé qué, de inversiones en hidrocarburos, de planificación, de inversiones en hidrocarburos, que le permitía a la nación
pedirle a las empresas, che, mandame tu plan de inversiones. Y si no lo cumplís, ojo, porque te puedo sacar del registro de operadores en Argentina. Bueno, eso fue discutido, duró unos años. Cuando cambia el gobierno, fin de 2015, ¿sí? Que pasa del peronismo a Juntos por el Cambio, ahí, en ese momento, suceden dos cosas. Se crea por primera vez un Ministerio de Energía. ¿Por qué digo por primera vez? Porque hasta ese momento siempre había sido Secretaría de Energía y acá se le da un rango mayor. Pero se disuelve esta comisión y esas funciones pasaron a la Secretaría de Energía. 2 años después, ¿se acuerdan cuando fue la debacle económica? Vamos al FMI, devaluación, etcétera, a principios de 2018. Deja de ser ministerio y pasa a ser nuevamente una Secretaría de Gobierno de Energía. Y en 2019 vuelve a ser Secretaría de Energía. Entonces, hoy es el órgano rector a nivel nacional, es la Secretaría de Energía. Ahora depende del Ministerio de Economía. ¿Cómo se llama la Secretaria de Energía de la Nación? Quien lo sepa, tiene aprobada la materia. Sin repetir y sin googlear. No, ni la más idea. No. Ya les adelanté que es una mujer, es salteña. Bautista ni idea. Paula Maga, pero no dice nada. Sí, un apellido así como Rayón, Rollón, una cosa así. Sí, Rayón. Sí, Flavia Rollón, exactamente. Ese. Es la secretaria de Energía. Está en todos lados, presten atención, sale por todos lados, va a todos los eventos que hay y pone la cara y el cuerpo y explica y habla y después decide. Y estuvo en mi presentación del libro, que no es poco. Bien, ella es la secretaria de Energía, depende del ministro de Economía, que es... Esta es más fácil. ¿Quién es el ministro de Economía? Oh, voy a decir una pavada, no es Massa. Sí, muy bien. No es ninguna pavada. Sergio Tomás. Bien, muy bien, Bautista. Bueno. Bien. Ustedes empiezan a trabajar en el sector, en la industria, después de muchos años y tener mucha experiencia, dicen, che, vamos a ponernos una empresita. Paula, Christopher, ¿qué te parece? Dice Bautista. Bueno, listo, vamos a poner una empresa, cada uno pone un poco de guita. ¿Y qué necesitamos para empezar a operar? Necesitamos una concesión o un permiso de exploración. ¿Y quién te lo da? Yo me acuerdo de la materia de legislación, el profe dijo que era la provincia, la autoridad de aplicación. Bueno, vamos a la provincia. Entonces nos vamos a Neuquén, golpeamos. Che, acá estamos, queremos un área. ¿Y qué me van a decir? Vaya a la cola. ¿A la cola de qué? Y mire, yo voy a salir con una convocatoria, porque hay áreas vacantes así, que están disponibles. Yo quiero una. Entonces me va a decir, sí, pero no es tan fácil. Usted se tiene que presentar a un concurso público y ganar haciendo una oferta. Y un concurso donde usted va a competir con otras empresas. No era tan fácil esto. Y no, porque todos quieren el mismo premio. Entonces, preséntese, haga una oferta y si sale adjudicado, va a tener la concesión por 30 años. Bueno, ahí vamos, a juntar los papeles. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Quién explota los hidrocarburos? ¿Sí? Puede ser el sector privado, una empresa, si logra la autorización estatal. Es decir, si logra que le concedan el área o le den un permiso de exploración. Pueden ser las empresas estatales, puede ser YPF, puede ser Enarsa, puede ser GIP de Neuquén, puede ser, bueno, las otras provinciales no me sale ahora. Fomicruz en Santa Cruz, en Río Negro está, me salí de esa. Bueno, todas las empresas tienen el suyo. Pampetro en La Pampa,
Bueno, todas tienen Chubut. Bueno, no me va a salir. Bien. Las empresas provinciales pueden ser, sí, está en la ley de hidrocarburos, que pueden ser titulares. Lo que no van a tener ahora es preferencia. En una época sí tenían preferencia, que el Estado se las daba. Ahora ya eso se cortó y lo vamos a ver en la última ley de hidrocarburos, la 27007. Acá, ¿ven? Se prohibió establecer reservas. ¿Qué es una reserva de área? Es cuando el Estado dice, mira, acá no puede entrar nadie. Me lo reservo para mí y para mis empresas públicas. Entonces, el único que puede explotar acá es el Estado. Eso es tener una reserva de área. Bueno, antes se le daban las reservas a YPF y a gas del Estado, pero los tiempos cambiaron y eso no corre más. Hoy lo que tienen que hacer es concurrir con las empresas privadas, es decir, presentate y competí, macho. Por más que esté el Estado adentro, acá esto es lo mismo para todos. Hay que ir al concurso y presentar una oferta. Bien. Si me dan un permiso o una concesión, yo soy YPF, PAE, Plus Petrol, Tech Petrol, Pampa, Vista, Shell, la que ustedes quieran. Me dan una concesión. ¿Qué tengo que hacer? Y ahí empezamos a hablar de derechos y obligaciones. Hay un derecho que ahora lo vamos a ver, que es central, pero ¿cuáles son mis obligaciones? Bueno, mis obligaciones son hacer inversiones. No es que me dan la concesión para que yo me siente arriba a tomar mate. Tengo que invertir. Tengo que traer capital, tengo que contratar empleados, tengo que traer maquinaria, construir instalaciones de superficie, construir instalaciones de transporte y después ponerme a extraer el petróleo y el gas. Si me dieron un permiso de exploración, tengo que salir a explorar, a hacer sísmica, a hacer pozos exploratorios. Y si ya sé que ahí hay hidrocarburos, tengo que sacarlo. ¿Por qué lo digo esto así? Porque no es una liberalidad, no es que me dan un permiso. ¿Se acuerdan cuando veíamos qué me puede decir la ley? ¿Me obliga, me faculta o me prohíbe? Bueno, acá no es que me permite sacar hidrocarburos. Acá me va a obligar a sacar hidrocarburos, bajo ciertas condiciones, pero yo tengo la obligación de invertir para sacar los hidrocarburos. Para eso me dan la concesión. Bien, ¿qué más tengo que hacer como empresa privada? Tengo que pagar un canon y pagar unas regalías. ¿Alguien sabe la diferencia entre canon y regalía? ¿De qué depende? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero No, me, o sea, me pa- no, ah, dale, Cristian. yo tenía entendido que un canon es como un pago que le da la empresa Ajá, eh, tipo al pueblo en donde está trabajando, ¿no? Y creo sí. que la regalía, a diferencia de esto, era como un dinero por operar, algo así. Algo así, no está mal. Los dos son un pago, los dos son a la provincia, pero varía el fundamento y varía el momento en el que se hace y el monto. El fundamento es que el canon se paga por la extensión territorial. ¿Vieron? A mí me adjudicaron un yacimiento. ¿Cuál es tu yacimiento? Loma La Lata. Bueno, ¿y cuánto tiene? Y tiene, no sé, 500 acres cuadrados a la redonda. Bueno, por esa extensión territorial yo pago un canon. ¿Cuántas veces? Una vez al año. ¿Cuándo? En enero. Lo pagué en enero, me olvidé del canon. Ya está. Cumplí. Ahora, después vienen las regalías. La regalía tiene otro fundamento. Es por la producción. Entonces, yo puedo tener un área y de repente no es productiva, no tengo que pagar regalías. Ahora, si yo duplico la producción de un año a otro, tengo que pagar el doble de regalías, que es un porcentaje del precio de venta de esa producción.
descontados unos costos. ¿Qué porcentaje? ¿Saben cuánto es el porcentaje de regalías? ¿Tienen idea? 12 o 13%. 12%. Bien, Bautista, 12%. Que podría llegar hasta el 18% con prórrogas. Pero el numerito es 12. Bien. ¿Y cuándo se pagan las regalías? Bueno, fácil. Todos los santos meses. Una vez por mes tengo que pagar regalías. El 15 de cada mes se liquidan las regalías conforme la producción del mes anterior. Bien, ¿qué más? ¿Cómo me hago yo de una licitación? ¿Cómo me hago, perdón, de un área? Bueno, tengo dos formas de hacerme un área. Me presento al concurso público, lo que decíamos, a la licitación, y compito en los términos de esa convocatoria, ¿sí? Va a haber unos pliegos, términos de referencia. O mercado secundario, ¿qué es? Que me asocio con alguien que ya tiene la concesión y me cede un equity, ¿sí? Una parte de ese título jurídico. Entonces, van a haber noticias como, bueno, YPF llegó a un acuerdo con Shell para venderle la mitad del área en Mangrullo. Entonces, YPF sigue siendo el titular frente a la provincia, pero la mitad de su título se la dio a otra empresa. Que no puede ser cualquier empresa porque te lo tiene que autorizar nuevamente la autoridad de aplicación. Pero así es como, es una forma de ingresar. Y lo que se llama farming, ¿sí? Cuando veamos los contratos petroleros lo vamos a estudiar, ¿sí? Necesitas la autorización de la autoridad de aplicación provincial. Bien. Eso es tanto para el permiso de exploración como para la concesión de explotación, ¿sí? Yo tengo un permiso de exploración, síganme con esto. Me presento un concurso, me otorgan un permiso de exploración. Voy, hago sísmica, un pozo exploratorio, ¿verdad? Encuentro hidrocarburos. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Yo soy el operador. Una vez que encuentro hidrocarburos. Tenés que ver si te conviene sacarlo o no. Obvio que me conviene, ya tengo costos hundidos, tengo ahí el hidrocarburo, lo quiero vender. Imagínate, hiciste un pozo $1.000.000 y te dio papa, perdiste Bueno, plata. Ahora extraerlo. encontraste hidrocarburo, extraerlo, bien. Pero a mí me dieron un permiso de exploración, nada más. Entonces, ¿qué hago? Tenés que irte. No. Si te va, viene otro que ya sabe que hay hidrocarburo y que no puso plata antes, la Claro, pusiste vos. pero vos tenés ¿Pedís un permiso de explotación? tenés solo ¿No? permiso de explotar. ¿Buscar un permiso de explotación? Bien, ¿y dónde lo Claro, busco? tramitar otro permiso. Tramitar otro permiso. Con, ¿A dónde? ¿En la provincia? En la ¿De la provincia. misma manera? Bien. Imagínense cuando yo estoy yendo a la Secretaría de Energía de la provincia, al Ministerio de Producción o el que sea, y antes de entrar veo un chabón que viene corriendo, ¡fum!, se me pone adelante y dice, yo quiero la concesión de ese área porque me enteré que habían encontrado hidrocarburos. Y vos venís atrás y decís, pará, que yo hice la exploración. Ah, no, yo llegué antes. Te dice, el tipo efectivamente había llegado antes. ¿Qué pasa ahí? Pero eso no es por concurso en función de lo que vos le podés ofrecer digamos, en cantidad de trabajo a la provincia. Algo así Sí, como había explicado Amelia. sí. Pero, eso tiene una excepción. Que alguien haya tenido un permiso de exploración en el mismo área. ¿Por qué digo? Esto es un if, puede suceder o no. Porque puede ser que yo ya sepa que hay hidrocarburos, pero no había nadie, o el área se revirtió, o lo que fuere, o en Vaca Muerta que sabemos que está. Directamente la provincia saca un concurso para dar una concesión. Pero puede ser que sea un lugar donde no se sabía que había. Alguien fue a explorar y encontró.
Entonces, lo que es importante, que quien tiene el permiso de exploración y encuentro de hidrocarburos, tiene la prioridad para solicitar una concesión de explotación. Y no necesita ir a ningún concurso, porque él ya estaba ahí. A lo sumo fue un concurso para la exploración, pero ahora ya él tiene la prioridad para pedir. Por más que a alguien se le haya adelantado en la cola o lo que sea, no, macho, yo ya estoy en este área. Entonces tengo un derecho exclusivo, por lo menos prioritario. Si yo no quiero porque me voy de país, bueno, vendrá otro. Pero si yo vengo y lo pido, no me lo puede sacar nadie. Si yo tengo derecho a qué? A tramitar la conversión del permiso en una concesión de explotación. ¿Se entiende? Por eso acá dice, ¿cómo adquiere una concesión? De forma derivada de un permiso de exploración. ¿Eso se entendió más o menos? Sí, sí, se entendió. Puedo rechazar a los demás. Y hay otra forma más nueva. Esto es histórico lo que estoy contando, pero hay una forma más nueva. Cuando aparece Vaca Muerta, año 2011, cuando las empresas empiezan a decir, che, ahora voy a ir a la Roca Madre, no voy a ir a la Trampa. Y dicen, che, acá puedo sacar más hidrocarburos, mucho más rápido, pero voy a necesitar un tiempo de amortización. Entonces dicen, miren, bueno, yo ya tenía una concesión. Imagínense, ustedes están en Loma Campana, ¿no? Y bajaban 1000 metros y llegaban ahí a la, ¿cómo se llama? No me sale el nombre. Donde está atrapado el hidrocarburo. Se me borró la palabra. ¿Cómo? Una generadora. Sí, pero no a la roca generadora, sino a la trampa, pero tiene otro nombre, no me sale. Nombre ¿A técnico. reservorio? Al reservorio, ahí está, al reservorio. Yo iba al reservorio, pero dije, no, ahora voy a bajar 3000 metros, voy a llegar a la roca generadora. Son otras condiciones técnicas, tecnológicas, comerciales, etcétera. Yo quiero otra concesión. Se empezó a hablar de eso, de concesión no convencional. Y eso se plasma en la ley 27007 del año 2014. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que puede suceder la siguiente situación. Yo exploré un área, encontré hidrocarburos, entonces pedí pasar del permiso de exploración a una concesión de explotación. Me la dieron. Lo empecé a explotar el área. Lo exploté durante 10 años. ¿Qué hidrocarburos sacaba? Hidrocarburos normales. ¿Qué quiere decir normales? Y bueno, convencionales, por las técnicas convencionales. Bien. Después me fui agotando. Entonces llamé a unas especialistas del área que me hicieron recuperación terciaria. ¿Sí? Unas jóvenes ingenieras que están ahí me hicieron sacar mucho más petróleo. Pero después me fui quedando casi sin nada. Y llegó un momento que descubrimos la roca generadora, que podríamos ir a la roca madre. No es que no la conociéramos, sabíamos que estaba ahí, pero no teníamos la técnica para llegar con costos razonables. Bien, ahora una vez que yo puedo ir al no convencional, se da esta situación. Che, ahora quiero una concesión no convencional. Y esa es la novedad. A partir de 2014, quien tenía una concesión preexistente convencional podía pedir, ¿sí?, el traspaso a una nueva concesión no convencional. Y nuevamente, podía repeler a todos los demás que querían entrar ahí. Che, se puso de moda Vaca Muerta, vamos todos acá. Ah, no, pero ya está concesionado. Bueno, pero vos tenías una concesión convencional. Bueno, pero tengo derecho a pedir una no convencional. ¿Qué quiere decir? Que en un área, en un yacimiento, si yo tenía una concesión convencional, se transforma en no convencional. No es que una está arriba y la otra está abajo. Deja de ser convencional y ahora lo que voy a hacer es ir a objetivos no convencionales. ¿Se entiende esto? Lo reemplazo uno por otro. Bien, y también puede haber cesión, como decíamos en la exploración, puede haber acá cesión para la explotación, ¿sí?
¿Estamos hasta acá? Sí, profe, estamos. Bueno, lo que viene ahora es central, ¿eh? Así que a prestar atención. ¿Qué clases de permisos o concesiones hay? Reconocimiento superficial, no me voy a meter mucho ahí, pero es como la primera parte. Permiso de exploración es para ir a ver si hay hidrocarburos o no hay, cuando hay riesgo exploratorio. Y después tengo concesión de explotación, convencional, no convencional y concesión de transporte, ¿sí? Para los oleoductos, poliductos, una concesión de transporte, también por la ley de hidrocarburos. Si es solo de gas, no, me voy a otro lado, me tengo que ir a la ley de gas. Pero si es hidrocarburos, sigo en la ley 17.319, en el decreto ley del 67. Bien, vamos a ver uno por uno de estos. Permiso de exploración. ¿Dónde está? En la vieja ley. Regulado. Y sigue estando ahí. O sea, esto no cambió. ¿Qué quiere decir? Que tengo un derecho exclusivo. Si a mí me dan este permiso, nadie se me puede meter adentro del área. ¿Sí? Pongo un corralito y listo, es mío, nadie más. No lo comparto el derecho. Bien, el objetivo es la búsqueda de hidrocarburos, el espacio dentro del perímetro delimitado. Entonces tengo que ir al decreto donde me conceden el título y ahí va a estar. ¿Vieron alguna vez una escritura pública de un inmueble? ¿Escucharon hablar alguna vez? Yo no, profe, creo. Bueno, toda escritura va a tener los datos catastrales, ¿sí? Que los va a manejar el registro de propiedad. Acá es lo mismo. Cuando me da una concesión me dicen, mira, el perímetro de usted, ¿vieron que son cuadrículas? Cuando uno va a ver, lo tenía por ahí, como se llama, el mapa de Vaca Muerta, van a ver todos cuadriculitos o rectangulitos o triangulitos, que es el espacio territorial de una concesión. Entonces, eso tiene un límite. Adentro es todo mío, gobierno yo, afuera es otra historia, pero nadie se me puede meter. Bien, los plazos son los de la ley, ahora vamos a ver. Las áreas tenían en su momento un máximo, no, siguen teniendo digo, un máximo de 10.000 kilómetros cuadrados, 15.000 para el mar, pero fíjense que tengo un límite máximo a ese área. No puedo hacer una única, imagínense, salir a licitar un área que tiene la extensión de la provincia. Bueno, eso está prohibido. Acá había una restricción que yo no podía tener más de 5 permisos en forma simultánea en una provincia. Eso estaba en la vieja ley, después vamos a ver que se dejó de lado. Pero esto sigue hoy. ¿Por cuánto tiempo me dan un permiso de exploración? Bueno, me lo dan por 9 años, dividido en 3 periodos, 4, 3, 2. ¿Por qué se divide en 3 periodos? Porque simplemente en cada periodo voy a tener obligaciones diferentes. Entonces me van a decir, mira, los primeros 4 años haces sísmica. En los segundos 3 años me haces un pozo exploratorio. Y en los últimos 2 años, X. Entonces por eso es que se dividen, se fragmenta el periodo de exploración. Y si es en el mar, tenés 5, 4 y 3. Siempre es un poquito más en el mar. Bien, y después tenés prórroga de 5 años. Entonces, la conclusión es que para la exploración tengo un máximo de 14 años. Uy, miren quién apareció. Máximo de 14 años para explorar. Si no conseguí hidrocarburos en 14 años, tengo que devolver el área a la provincia. Y no hay tutía. No hay otra chance de prorrogar y seguir prorrogando. Estimadísima Fernanda, ¿cómo le va? Hola, profe. ¿Cómo está? Muy bien. Perdón la tardanza. No hay problema. Por lo menos me prende la cámara. Veo una cara. Ah, no sabía que la tenía prendida. Bien. Bueno, Se va a poner a ya la bailar el dejo malambo prendida. ahora.
a nadar, esas cosas que hace usted. Bien. Y lo último, el efecto de tener un permiso de exploración. Estamos viendo la ley de hidrocarburos, el sistema de permisos, concesiones, etc. Estamos ahora terminando los permisos de exploración. Si yo, dentro de este plazo de 9+5, encuentro hidrocarburos, che, allá abajo hay, descubrimos, nos dieron bien los estudios. Bueno, tengo un derecho exclusivo a obtener la concesión de explotación. ¿Convencional o no convencional? Me puedo ir directo a la no convencional. Y es exclusivo porque nadie me puede quitar ese derecho, por lo menos en forma prioritaria, a menos que yo decida no hacerlo. ¿Se entendió la exploración? Hoy esto en Vaca Muerta es como quedó, porque sabemos que pinchamos y sale, pero en otras zonas es más importante. Y es efectivamente lo que está ocurriendo hoy en el offshore. Hoy todo lo que vemos de la campaña es para hacer exploración. Entonces dijimos, teníamos 9 años, que en el mar es 5 más 4 más 3. Entonces tengo un poquito más, ¿sí? Y tengo que ver si hay. Imagínense que el día de mañana YPF, Shell, Equinor, Eni, todas las que están ahí, Total, encuentran hidrocarburos. ¿Qué van a hacer una vez que lo encuentran? Che, Secretaría de Energía, dame la concesión. Así, no va a pasar ni 24 horas para que vayan a pedir la concesión. ¿Y dónde terminamos? Acá. Concesión de explotación. Nuevamente, artículos de la vieja ley. Y no va a cambiar mucho a lo que es la exploración. Tengo derecho exclusivo a explotar los hidrocarburos en el área que me dan en el título jurídico por el plazo de la ley. Y fíjense, la extensión. ¿Cuánto teníamos antes de la exploración? 10.000 kilómetros. ¿Cuánto tenemos de la explotación? 250. ¿Por qué? ¿Quién me explica esa reducción significativa? ¿Por qué me adjudican la concesión de una partecita de lo que era el espacio que yo tenía para explorar? ¿Qué piensan? ¿No piensan nada? ¿Que fue la siesta? A mí me dan un área que es así de grande. Y de repente acá, en esta partecita, encuentro hidrocarburos. Porque hice un pozo exploratorio y encontré. En esta partecita. Voy y pido la concesión solo de esta partecita. ¿Por qué? ¿Cuál es el racional detrás de todo eso? ¿Por qué se achica tanto la concesión? ¿Qué piensa? O, ¿Cómo? o sea, yo pienso, o sea, desde el punto de vista eh, como técnico, si yo todavía no puedo hacer ningún estudio en toda la zona, eh, no sé si la pido de toda. O sea, pido de lo que sé donde hay petróleo. Bien, esa respuesta es correcta. Ahora vayamos al fundamento. ¿Por qué me va a interesar pedir solo de una partecita? ¿Y por qué no? ¿Por qué no podría no interesarme? O sea, ¿por qué podría seguir explorando al lado de donde voy a pedir la explotación? Hay dos respuestas para eso. Yo pido la concesión solo de
un fragmento, una porción, mejor dicho, de ese área. ¿Por qué? Porque a partir que me dan la concesión, yo tengo que pagar un canon por extensión. Entonces, a veces lo que hacen las empresas es, mirá, todo lo demás no lo quiero y no te pago más canon por este territorio, te lo devuelvo. Me quedo solamente acá donde exploré y encontré. Allá que exploré y no encontré nada, no lo quiero más. Me lo saco de encima. Ahora, también puede suceder que la empresa diga, acá encontré, pero porque es el primer pozo que hice. Y al lado sigue siendo, sigo teniendo un permiso de exploración. Entonces quiero ver si al lado también hay. Entonces pido la explotación por este lugar, pero me reservo seguir explorando. A ver si el área productiva es más grande. No me lo voy a perder. Lo devuelvo, viene otro y saca el hidrocarburo ahí. Muchas veces las empresas lo que hacen es eso. Yo tengo un área y otra empresa tiene el área contigua. La empresa A descubre hidrocarburos. ¿Qué hace la empresa B? Se pega lo más que puede al límite y perfora ahí. Trata de aprovechar la información que le dio el otro, que se la dio indirectamente, porque dice, che, este de acá al lado está explotando, vamos a ver si nosotros también tenemos suerte y hay hidrocarburo acá. ¿Se entiende? Bien, no sé si se entiende, yo sigo. 5 concesiones era un límite, esto vamos a ver que después desapareció, pero esto es importante. Concesión de hidrocarburos. Ustedes se ponen una empresa, ganan una licitación, la provincia les otorga un título concesional. ¿Por cuánto tiempo? 25 años. Con prórroga posible de 10, o sea, 35 años. ¿Qué les parece? ¿Es mucho o poco para una explotación? No, está bien. ¿Por qué está bien, Paula? Y sí, explorar un campo te va a llevar entre 2 a 5 años en proporción de producirlo. Si no, no sería una actividad rentable si no lograras terminar de sacarle el máximo provecho del campo después de haber invertido tanto. Está bien, pero vos invertiste en exploración, encontraste, te dieron la concesión, empezás a explotar. La pregunta es, ¿por qué 35 años y no 5 y no 100? La verdad que no estoy segura, pero se me viene a la cabeza lo que explicaba Amelia de que esa manera es como que las provincias no tienen tanto, como tan cortas a las empresas, como que las empresas no van a depender de que la provincia cada 5 años les estén aceptando una extensión de la concesión o algo de ese estilo. Eso puede ser, pero pensemos de manera técnica. Ustedes van a ser técnicos en petróleo. ¿Qué diría un O sea, técnico? yo no lo sé, pero tipo, pensándolo, o sea, ese número va a depender también del volumen que tengo yo en ese lugar donde estoy pidiendo, si más o menos, no sé, seguro se han hecho análisis, se puede ver que más o menos un yacimiento de tantos metros voy a tardar en promedio 25 años, después seguro van a haber más o menos, o sea, va a haber un intervalo de confianza donde yo me voy a poder mover, que deben ser esos 10 años. Bien, va por ahí, por donde dice Fernanda. La respuesta es técnica y la da la geología. Un pozo tipo, en un yacimiento tipo, me va a durar unos 30 años. ¿Qué quiere decir que me va a durar 30 años? Que la productividad del pozo tiene una curva que va descendiendo hasta que el pozo se depleta. Obviamente depende de cuánta inversión le haga y después si puedo hacer recuperación, lo que fuere. Pero lo tipo es que, bueno, durante 25, 30, 35 años el pozo va a estar productivo. Y va a ser un plazo razonable para que yo recupere mi inversión. Entonces, esa es la respuesta a los plazos legales. No son arbitrarios los plazos legales.
Y si fuera por concesiones, ustedes saben que un TGN o TGS o un Transener en el sector eléctrico tienen concesiones por 99 años. Las hidroeléctricas tuvieron por 30, las distribuidoras de gas y electricidad también por 30, eso puede variar. Pero acá tiene una razón de ser técnica, geológica, económica. ¿Se entiende? 25 más 10. Y esto es importante porque cuando estudiemos la concesión no convencional, lo que va a cambiar básicamente es que se saca esta restricción de 5 permisos. En Vaca Muerta una empresa puede tener más de 5 áreas. Pero lo más importante es esto, fíjense, 35 años para el no convencional con 10 años de prórroga. Es decir, total 45 años. Si me dan una concesión no convencional, puedo estar en el área durante 45 años. Si es convencional, 35. Si es no convencional, 45, contando la prórroga. ¿Se entendió? E incluso podría suceder que yo le sume algunos años que estaban en el permiso de exploración. ¿Cuántos años tenía un permiso de exploración? Máximo. Dijimos recién. 10 más 4. 9 más 4. Entonces, 9 más 4. Perdón, 9 más 5, 14 años. Si yo encuentro hidrocarburos al año 3, puedo pedir inmediatamente la concesión. Y vos podés decir, uy, te perdiste 8 años de permiso. No, se lo sumé a estos años de la concesión. Los transformé en años de concesión. ¿Se entiende? Voy a poder estar más tiempo. Es decir, voy a poder estar todos los años de exploración más todos los años de concesión. ¿Sí? Los transformé todos en un solo título jurídico. Y otra vez, derecho exclusivo a tomar los hidrocarburos y a comercializarlos. Es decir, una vez que yo los saco, son míos. Y yo los vendo, negocio con un refinador, para venderle el barril de crudo, o negocio con Camesa o una distribuidora para venderle el gas. ¿Se entiende eso? Lo hago yo, el operador. Bien, llegamos a la última ley de hidrocarburos, sancionada por el Congreso de la Nación en el año 2014. Contexto, 2 palabras de contexto. Veníamos de descubrir Vaca Muerta. Va YPF a Neuquén. Dice, che, yo tengo todas estas concesiones, yo sé que ahora puedo llegar a Roca Madre, ahora soy del Estado Nacional porque me expropiaron, el Estado Nacional decide invertir, el Estado Nacional decide hacer asociaciones estratégicas a través de YPF con Chevron, con Petronas, con Dow Chemical, con otras empresas internacionales, Shell, y dice, vamos a sacar los hidrocarburos no convencionales. Bien. Y ahí se plantea que se necesitaba una actualización de la ley de hidrocarburos, que venía del 67, decreto ley de la dictadura. Bien, se empieza a negociar. ¿Quiénes negocian? YPF por la Nación con Neuquén, Chunga. ¿Fue fácil esa negociación? No fue fácil. ¿Llegó a buen puerto? Sí, por eso tenemos la ley. Que después fue ley porque se aprobó en el Congreso de la Nación. ¿Por qué disputaban Nación y Neuquén? ¿Por qué disputaban YPF y Neuquén, Galucho, Neuquén, con Zapag en la provincia? ¿Por qué? Bueno, porque Galucho decía, che, si a mí me pones determinadas condiciones, la explotación no es rentable. ¿Cuáles eran esas condiciones? Bueno, lo que la provincia le imponía a través de las empresas públicas, GIP, o el carry que le imponían, o las regalías que le imponían. ¿Sí? O sea, las condiciones económicas. Y a la vez YPF decía, mirá,
negociemos porque si no yo no invierto y te vas a quedar sin la inversión. Y a la vez Neuquén, hay algo que no se dice mucho, tenía en su constitución provincial una limitación de que solo podía explotar los hidrocarburos en la provincia, ¿saben quién? Las empresas autárquicas. ¿Qué son empresas autárquicas? Las empresas del Estado, es decir, YPF. O a lo sumo GIP de Neuquén, pero que no tenía un mango para explotar. Y como la provincia quería empezar a abrir el juego a un montón de empresas privadas, nacionales e internacionales, que es la foto que vemos hoy. Hoy uno va a Nielo y está lleno de empresas. Nacionales e internacionales. Bueno, eso no hubiera podido ocurrir con la constitución de la provincia. Entonces, saliendo de esta ley, a ver quién me contesta esta pregunta de examen. ¿Por qué una ley del Congreso de la Nación es más importante que la Constitución Provincial de Neuquén? Aprueban la materia. Habíamos visto que las leyes y las constituciones provinciales podían ser más restrictivas, pero no podían contradecir la ley suprema que vendría a ser la Constitución Nacional, que está por encima de todas. ¿Y eso dónde sale? Mm, ¿De dónde surge? Que la Constitución está por encima de la Constitución provincial, de las leyes provinciales. Por la forma de gobierno que tenemos. Pero expresamente. Forma de gobierno te dice, bueno, federal, sería al revés incluso, porque las provincias siguen manteniendo cierto grado de autonomía. Pero acá hay un límite clarísimo que dice, Constitución, leyes del Congreso como esta y tratados internacionales están por encima de las constituciones provinciales, las leyes provinciales y los tratados provinciales. ¿Dónde está eso? La Constitución. Bien, ¿dónde? Artículo 31 de la Constitución, que habla de la supremacía constitucional. Entonces, esa fue la clave para que salga esta ley. ¿Sí? Que la provincia indirectamente aceptara que era mejor así para que pudieran ingresar empresas privadas. Bueno, se perdieron de haber aprobado la materia, lo lamento por ustedes, van a tener que seguir cursando el resto del cuatrimestre. Bien, volvemos. Esta ley, ¿por qué es importante? Porque le abre el camino a los no convencionales. No existiría Vaca Muerta si no fuera por esta ley, que entre otras cosas me da 10 años más de concesión. ¿Sí? También abarca al offshore y a la recuperación terciaria, así que ojo quien hace terciaria, hay que estudiar esta ley, ¿sí? Porque me da ciertas condiciones. Bien, objetivo atraer inversiones, reconocía que es más riesgoso ir al no convencional, por lo menos de entrada, revertir el declino y participación en la renta. Van a escuchar hablar del government take. ¿Sí? Ustedes que les gusta hablar en inglés en la industria, ¿qué es el government take? Es la parte de la renta que se queda al Estado, de la renta petrolera, hidrocarburífera. ¿Cómo se queda con parte de esas ganancias? Bueno, con los impuestos, con el canon, con las regalías, con la participación directa en la producción, con otros canons como, no sé, RCE. ¿Escucharon hablar de RCE? Responsabilidad social empresaria, cosas por el estilo. Bien, ¿qué más tengo en la ley? La 27007. Bueno, las finalidades. Poner reglas competitivas para todas las áreas, adecuar los plazos a la realidad nueva, por eso se extiende 10 años. La continuidad operativa de los yacimientos, pasar de exploración a explotación, eso no varió con lo que era antes. Hay un decreto en esta ley, el 929, que es importante,
por dos razones. Porque en su momento viabilizó la asociación entre YPF y Chevron, que fue la primera que fue al no convencional, en Loma Campana. ¿Escucharon hablar Loma Campana, YPF Chevron? ¿Escucharon alguna Sí, vez? profe, yo Bueno, hubo ese acuerdo YPF Chevron que se fue facilitado por este decreto 929, que lo que hacía era decir, si vos invertís $1.000 millones en 3 años, yo luego de 5 años te voy a dar beneficios fiscales, beneficios tributarios y sobre todo te voy a dejar disponer de una parte de los hidrocarburos que los vas a poder exportar y te vas a poder quedar con las divisas en el exterior. ¿Y por qué también es importante ese decreto? Porque el año pasado el Ministerio de Economía lo recuperó el decreto que había quedado así medio olvidado y lo empezó a hacer operativo otra vez. Se lo reconoció YPF Chevron, se lo reconoció a Petronas y alguna empresa más, creo que Shell, ¿para qué? Para que inviertan de nuevo en Vaca Muerta, ahora con vistas a la exportación, ¿sí?, de crudo y de GNL. Así que ténganlo presente, decreto 929 del año 2013, un decreto de fomento a la producción, a la inversión. Bien, ¿qué más tenemos en la 27007? Se iba a poner un pliego modelo para todo el país, eso no caminó. Esto sí, supresión de las reservas de área para el futuro, en adelante. Si las provincias no pueden reservar áreas a sus propias empresas públicas provinciales. ¿Saben qué pasó? Adivinen. ¿Qué pasó? Mientras se estaba discutiendo esta ley en el Congreso de la Nación, vieron que lleva un tiempo, va a una cámara, después va a la otra cámara. Las provincias se apuraron a hacer las reservas de áreas para sus propias empresas, sobre todo Neuquén. Entonces, cuando sale la ley que prohíbe las reservas de área, la provincia ya se había sacado todo encima. Se lo había pasado a GIP. Entonces, bueno, fue una prohibición, pero con, digamos, a medias tintas, por ese sentido. Y lo otro es eliminación del sistema de carry. ¿Qué pasaba? Venía GIP, decía, yo tengo este área, tengo el título que me dio la provincia. ¿Vos querés explotarlo? Nos asociamos. Le decía a una empresa privada, YPF. La empresa privada decía, bueno, listo, hay que poner tanta plata. Y GIP que te decía, no, yo no pongo nada, yo pongo el título jurídico, si no, vos no podrías entrar acá. ¿Y qué? ¿Yo tengo que poner toda la plata en riesgo para la exploración? Sí. Bueno, eso que se hacía el carry o el acarreo, o sea, te llevo a vos en mis espaldas, se prohibió de acá en adelante. ¿Por qué? Porque YPF decía que tornaba antieconómico los proyectos. Pero se prohibió para la etapa de explotación, no para la etapa de riesgo exploratorio. Entonces, ¿cómo es? Nos asociamos, invierte el privado a cuenta del público, del estatal. Y si se encuentra hidrocarburos y se empieza a explotar, de ahí se cobra el privado, la parte que había puesto adelantada, hasta igualar y a partir de ahí se reparten 50 y 50. Ahora, si el privado pone plata para la exploración y no tienen suerte y es plata a fondo perdido, bueno, el Estado se ahorró unos dólares porque no tuvo que poner plata cuando no había, aunque después no hubiera explotación. Bien, ¿qué más? Los plazos del no convencional 35 años ya lo vimos, la prórroga de 10, las regalías. Este fue otro punto de disputa. ¿Qué pasaba? Las provincias muchas veces ponían regalías más altas, más altas, más altas. ¿Sí? Las empresas decían, che, te está yendo de mambo, esto no camina. Y en la ley se llegó a un punto intermedio. Se reconoció que la base es el 12%, que eso ya venía de antes. Y se dijo, mirá, cada vez que des una prórroga, podés aumentarle un 3%.
Y las prórrogas son indefinidas. Si el área sigue siendo productivo y yo pido una prórroga y después otra prórroga, no tengo problema en que me la den. Ahora bien, las regalías van a ir aumentando de a 3% por cada prórroga, pero van a tener un límite, que es el 18%. Si yo arranco en 12, prorrogo, subo al 15, prorrogo, subo al 18, pero no puedo ir al 21. Algunas provincias habían pasado más del 20. Bueno, acá se les pone un límite a las regalías. Bien. Bueno, esto lo leen después. Iba a sacarse una legislación ambiental para todo el país. No prosperó, no existe, no hay una ley de presupuestos mínimos ambientales para la explotación hidrocarburífera. Es una deuda eso, no está. Y la uniformidad tributaria tampoco se sacó. Eran como objetivos de la ley que quedaban medio así desdibujados y después no prosperaron. Bien. Entonces, fíjense, acá les resumí todo. Les puse lo que se llama un texto ordenado. Por eso tenemos la 17319 y la 27007. ¿Cómo las amalgamo? Bueno, está acá. ¿Sí? Todo lo que es exploración, lo que es explotación no convencional, las prórrogas, las regalías, ¿sí? Y los límites por cada uno. Así que acá tienen como todo resumido. ¿Sí? Esto es pregunta de examen. De cajón va esto, ¿eh? Se los dije. Después, a no quejarse. Bien. Facultades ambientales. Artículo 41 ya lo estudiamos, ¿se acuerdan? El derecho al ambiente, que las autoridades tenían obligación de respetarlo, que la nación ponía los presupuestos mínimos, o sea, el estándar mínimo, y las provincias por encima. Todo eso ya lo estudiamos. Lo importante es que en materia de hidrocarburos no hay una ley de presupuestos mínimos. Entonces, como que queda medio desdibujado. ¿Y quién dicta las leyes ambientales? Bueno, las dicta cada provincia. Hoy la realidad es esa. Cada provincia pone sus medidas ambientales, aplica las sanciones, etc. Y la nación medio que mira desde afuera. Bien. Tax and royalties, ¿sí? Toda la parte tributaria. Empresas y provincias se matan por eso. ¿Qué es? Canon anual petrolero. Ya lo vimos que era el canon anual, que es por superficie, por kilómetro cuadrado. Lo fija la Secretaría de Energía, o sea, es el mismo canon para todo el país. Y cuando este humilde servidor estaba en la Secretaría de Energía, logramos dictar este decreto, que lo que hizo fue actualizar el canon, que venía muy desactualizado. Las empresas, les digo, las provincias se quejaban porque cobraban poco, y se actualizó y además se fijó un sistema de actualización automática por el precio del barril de petróleo, que está en dólares. Entonces, según cómo suba y baje el barril a nivel internacional, se va acomodando este canon petrolero, que decíamos, se paga en enero y por extensión territorial. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? ¿Se fueron a cenar? ¿Ya se fueron a cenar? ¿Están por el postre? Bien, regalías. Dijimos, la regalía es un tributo y es por la producción, es decir, por los hidrocarburos extraídos, no por la extensión territorial. Monto, no sé por qué dice 15 acá, porque es el 12. Empieza en el 12 y llega hasta el 18. Y el pago es mensual, todos los meses se paga. Lo que tienen que saber es que es por el precio de venta ajustado por el valor API. Esto es importante que lo sepan. La regalía es en función de cuánto logro vender el barril.
Por eso, por ejemplo, cuando escuchen hablar del barril criollo o del precio sostén, es un precio mínimo para la venta del barril. ¿Y eso cuándo se da? Y en los contextos en que cae el precio del petróleo. O la demanda, como en pandemia. Entonces las provincias que te dicen, che, si se empieza a vender muy bajo el barril, las regalías que yo cobro van a ser nada. Entonces poneme una red ahí abajo. Bueno, eso es el barril criollo. Ahora bien, yo lo vendo. ¿Cuánto se comercializa el barril en Argentina hoy? Y $55, más o menos, $60. Bueno, pero le tengo que descontar. ¿Qué le tengo que sacar? Los gastos asociados y el flete. Algunos gastos de calidad, poquitas cosas están reconocidas, ¿sí? BBP. ¿Alguien sabe qué quiere decir esto? ¿Les suena? No. Valor, valor de venta al público. Me parece que están al revés las B, ¿sí? Valor de venta al público. Le tengo que sacar el flete, le tengo el transporte y otras cosas. Bien. Después puede haber canon extraordinario por producción, canon por renta extraordinaria y por extensión. Bueno, a veces las provincias se ponen muy creativas con estas cosas. RCE, responsabilidad social empresaria, cuestiones por el estilo. Bien, dos palabras del barril criollo. Se dicta en pandemia. Había algún antecedente 2014 y más viejo. Esto es bien de la pandemia. ¿Qué había pasado en pandemia? Bueno, cayó la demanda. Fíjense, ¿no? Y tanto la demanda local como la demanda internacional. No sabíamos dónde meter el petróleo, el gas. El gas ni se producía, se cerraban los pozos y el petróleo se ponía donde se podía, en los tanques, se alquilaban buques, todo para guardar el petróleo. Bien, ¿qué se hizo? Se fijó un precio mínimo de $45, ¿sí? Hasta que el Bren superara los $45 por 10 días consecutivos. El Bren había llegado a estar a $20. Y no sé si se acuerdan, el WTI se comercializó en Estados Unidos en algún momento a precios negativos. Es decir, los productores pagaban para que se les llevaran el petróleo, porque no tenían dónde guardarlo. Pero bueno, el Bren llegó a $20 y lo cierto es que rápidamente se empezó a recuperar. Y antes de fin de año ya había pasado los $45. Pero en ese momento funcionó, era un acuerdo entre productores y refinadores. Productores querían vender caro, los refinadores querían comprar barato y las provincias querían que se vendiera caro. Estaban las empresas integradas como YPF y PAE y estaba la Secretaría de Energía terciando en todo eso. No fue fácil la negociación, no se llegó a ningún acuerdo y fue el Estado Nacional que dijo Manu Militari, muchachos, es 45. Las provincias pedían más de 50 y la refinadora 33. Fíjense lo lejos que estaban de llegar a un acuerdo. Bien, lo cierto es que funcionó, un tiempo funcionó, por lo menos se mantuvo la actividad, los trabajadores no fueron despedidos. Y cuando empezó a haber un poco más de demanda, empezamos a viajar un poco más, la venta de combustibles, bueno, estaba todo ahí preparado para continuar. Y se hizo algo importante que también tienen que saber qué es esto, derechos de exportación. En diciembre de 2019, apenas asume el gobierno, dicta una ley de emergencia y entre otras cosas dispone que las retenciones o los derechos de exportación, cada vez que yo exporto un barril de petróleo, le tengo que pagar al Estado derechos de exportación. No sé si se acuerdan, ustedes eran muy chicos, en el año 2009 hubo una gran crisis en nuestro país por los derechos de exportación que pagaba no el sector energético, sino el sector agroindustrial, el campo. El campo se negaba a pagar las retenciones y el Estado las quería comprar, las quería aplicar. Bueno, esto es lo mismo para hidrocarburos. Cada vez que yo exporto petróleo, gas, GLP, lo que fuere, combustibles, tengo que pagar un impuesto. Ese impuesto son los derechos de exportación y lo que hace este decreto, este que vimos recién, el 488, es decir, no, la ley de 2019 decía
los derechos de exportación tenían un máximo de 8%. Y este decreto lo que dice es regular cómo se va a pagar ese 8%. ¿Y cómo se paga? Dice, bueno, si el barril de petróleo está $0 salud, se va a pagar cero de exportación. El barril empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que llega a $45. Cuando el barril de petróleo se comercialice a $45 y se exporte, va a empezar a pagar derechos de exportación. ¿En cuánto? En una escalerita que va a ir subiendo escalones hasta que el barril de petróleo llegue a $60. ¿Saben cuánto está hoy? ¿A cuánto se comercializa a nivel internacional el Brent? ¿Saben más o menos? Hola. No, yo no sé. Bueno, hoy está en torno de los $80, un poquito más, pero supo estar más de 120 hace unos años. Y con la guerra peor, bueno. Entonces, esta es la conclusión, lo que usted tiene que saber. ¿Cuánto se paga retenciones en Argentina para la exportación? 8%, que es el máximo. ¿Y cuándo se paga 8? Cuando el barril supera los $60, la cotización. Hace rato que superó los $60. Pero ya no va a importar si es 65, 70, 100 o 120. Va a ser siempre 8%. ¿Sí? Por lo menos mientras esté la ley y no se cambie. Bien, y hasta acá llegamos por hoy. Bien. ¿Están ahí o se fueron a dormir? Acá estamos, profe. Bueno, entonces préstenme atención un segundo. Bien. Acá está. Les voy a mandar esta presentación. Reléanla, porque es el corazón de lo que ustedes van a trabajar de acá en adelante si siguen el sector hidrocarburífero. El corazón regulatorio. Y está genial que un ingeniero o una ingeniera, además de saber su expertise, sepa esto, porque es la base. Ustedes van a ir a trabajar en un yacimiento que va a responder a una concesión que va a tener un plazo, que va a tener condiciones de explotación, que va a tener una relación con el concedente provincial, que va a tener una regulación nacional por la ley de hidrocarburos. Bueno, un montón de cosas. Entonces, esto lo tienen que aprender y les va a servir por todo su desempeño profesional. Primero. Segundo, clase que viene tenemos feriado, no hay clase. Pero, le digo a Fernanda, le digo a Christopher, que llegaron tarde, les mandé un trabajo práctico. El trabajo práctico consiste en ver un video de una clase y responder unas preguntas. El trabajo es sobre historia de los hidrocarburos. ¿Qué pasó con Frondizi? ¿Qué pasó con Perón? ¿Qué pasó con Irigoyen? Los militares, la mar en coche. ¿Sí? Entonces necesitan conocer algo, por lo menos, de la historia de los hidrocarburos que está en este libro de quien van a ver en la clase, que es Nicolás Gadano. ¿Sí? Historia del petróleo en Argentina. Bien, segundo. Tercero, la otra clase, cuando volvamos el 1 de junio, vamos a ver el caso YPF. ¿Sí? No se entienden los hidrocarburos en Argentina sin entender YPF. No se entiende YPF sin entender los hidrocarburos. O sea, es una relación de imbricación mutua. Así que cuando vean la clase de Gadano, préstenle mucha atención al caso YPF, que va a estar todo el tiempo en el tapete.
lo que vamos a ver en esa clase es un poco de la historia societaria de la empresa y vamos a ver también, para amenizar, algunos videitos institucionales de YPF. Si tienen ganas en estas 2 semanas, hagan una cosa. En los ratos libres, se meten en YouTube en la página de YPF. ¿Sí? Van a encontrar muchos videos. Videos institucionales, videos corporativos. ¿Sí? Empiecen a bucear por ahí. Miren unos, otros, muchos que son trabajar en YPF, entonces aparecen los laburantes ahí contando su historia de vida. Bueno, hay un poco de todo. Otros que te explican qué son los hidrocarburos, otros te explican las empresas asociadas a YPF o subsidiarias, etc. Así que todo eso nos va a venir bien para la clase del 1 de junio. ¿Sí? Ese día van a tener que entregar el trabajo, lo van a tener que enviar. ¿Sí? Las preguntas sobre el video de la clase de historia de hidrocarburos. ¿Estamos? Profe, yo tengo una pregunta Sí. más administrativa. El tercer parcial lo habíamos puesto para, creo que el 4 de julio, una cosa así. Eso, o el 6 de julio, me parece. Yo tengo entendido que el cuatrimestre termina en junio. O sea, no importa eso o... No, no porque sea un problema, pero pregunto para chequear, porque la vez pasada estaba viendo eso y me llamaba la atención que haya quedado como por fuera en época de finales. Buena pregunta. Bueno, lo voy a ver con Eugenio. Voy a repasar el calendario y lo voy a ver. Porque después tenemos integrador también, ¿no? Claro. Fecha integrador. Pero como ustedes son excelentes alumnos, esperemos que terminen muy bien, porque han arrancado muy bien. Pero lo chequeo y recuerden que tenemos el viaje también, que estoy tratando de coordinar todo eso y nada más, por ahora. Los dejo en libertad, espero que no se hayan dormido durante la clase, les mando después la grabación, así que repásenla porque esto va de cajón al examen. Adiós. Bárbaro, gracias, profe. No, Chau, profe, chau. hasta luego.